Bien, pues vamos a compartir acerca de las bases fundamentales de la justicia, las bases de la justicia, los fundamentos de la justicia, que es una parte importante de los fundamentos que cada creyente debe de tener firmemente en su mente y en su corazón acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de la gracia, para poder conocer, entender y creer correctamente y poder apropiarnos a través de la fe, por la palabra del Señor, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Las buenas, tan buenas noticias que Dios nos concedió, que Dios nos dio en Cristo Jesús para que el creyente nacido de nuevo pueda vivir y experimentar, reinar en vida y compartir a muchos que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Así es que hemos hablado que la justicia tiene que ver con la redención eterna que Cristo obtuvo por nosotros, un solo sacrificio, y obtenemos la justicia a través de la fe, no por obras. Así es que Cristo Jesús lidió con el pecado en la cruz del Calvario. Él pagó todos nuestros pecados y Dios limpió nuestras conciencias de obras muertas. Dice, ¿cuánto más la sangre de Jesús, por un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados? Y el mismo Señor dice, no me acordaré más de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Así es que nosotros tenemos que tener un corazón seguro para permanecer firmes sin condenación, sabiendo que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y ahora es muy importante que entendamos algo, porque dice en la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Eso viene en Romanos capítulo 8, pero también la Escritura nos enseña en Gálatas que ya no estamos bajo el dominio, bajo el señorío del pecado, porque ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Así es que cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, hay algo muy interesante que se pronuncia, que se declara, que se dice, que se pregunta. Si nosotros predicamos el Evangelio o escuchamos el verdadero Evangelio de Jesucristo, la obra redentora de Jesús, que tiene que ver con la abundancia de su gracia y de su justicia, tienen que manifestar, tienen que traer a la luz esta pregunta que vamos a hacer ahorita y que vamos a leer en Romanos capítulo 6. Si quieres acompañarme buscando Romanos capítulo 6, versículo 1. Si se predica entre las personas, si se predica entre los oyentes, si se predica donde están dos o tres y nunca se llega a hacer esta pregunta, entonces no se está predicando correctamente. Entonces no se está predicando el evangelio de Jesucristo. Se pudiera estar predicando otro evangelio, pero no existe otro evangelio, o se podría estar predicando la ley, pero no el evangelio de Jesucristo. Y mira cómo dice la escritura en Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Porque la gracia tiene que ver con que somos justificados por la fe y Dios no solo no nos paga conforme a lo que merecemos, pero nos da todo lo que Cristo merece. Es decir, el favor inmerecido de Dios, la gracia es el favor inmerecido de Dios que no se puede comprar, que no se puede obtener por méritos, que no se puede conseguir, se recibe a través de la fe. Así es que la gracia tiene un contraste o la gracia tiene algo implícito que cuando se predica la gracia, recuerda, no podemos hablar de la gracia sin la fe y no podemos hablar de la fe sin la gracia. La gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesucristo es la gracia y Jesucristo es la verdad. Así es que cuando no predicamos la gracia, no predicamos el verdadero evangelio, entonces posiblemente las personas están en condenación y en culpa
y no tienen un corazón asegurado. Pero cuando se predica la gracia, siempre tiene que salir esta pregunta, porque entonces tenemos que entender cómo es que debemos lidiar con el pecado. Y la palabra es muy clara. No es por obras para que nadie se gloríe. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Así es que nuestra responsabilidad es responder, valga la redundancia, positivamente a la palabra del Señor a través de la fe. Y si entendemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, entonces nosotros vamos a vivir en santidad, apartados para el Señor, por causa de lo que ahora somos en Cristo. Recuerde que somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo espíritu, nuestro espíritu anterior, nuestro viejo espíritu que estaba constituido por el pecado, era la naturaleza pecaminosa que la Biblia le llama, murió en la cruz del Calvario cuando nosotros venimos a creer en Jesús y le recibimos como Señor y Salvador. Y entonces Dios nos dio un nuevo espíritu. Ese nuevo espíritu está constituido, está recreado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que ahora podemos manifestar lo que somos porque ya no hay naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. ¿Y cómo hemos de manifestar la verdad y la santidad de Dios que mora ya en nosotros si somos creyentes nacidos de nuevo? A través de renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, a través de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, a través de la palabra de Dios que nos dice lo que somos en Cristo, que nos dice quién es nuestro Dios, ahora es nuestro Padre, que nos dice quién es Jesús y lo que Jesús hizo en su obra terminada, y que nos dice quién ahora somos tú y yo en Cristo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos tener en el nombre de Jesús. Así es que esta palabra es muy interesante porque cuando empezamos a predicar la gracia, siempre sale la pregunta, ¿y entonces qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y siempre sale esta pregunta, debemos de tener cuidado con la gracia para no pecar deliberadamente. Cuando yo empecé a predicar la gracia, lo primero que escuché a través de algunas personas es, pero debes de tener cuidado porque la gente no puede pecar deliberadamente. Y yo me gocé y me alegré, porque entonces me di cuenta que estaba predicando el evangelio de Jesús, porque salió esta pregunta. Entonces, ¿continuaremos en pecado o cómo lidiaremos con el pecado? Pero Cristo Jesús ya lidió con nuestros pecados. Así es que hay muchas razones por las cuales vivimos para Dios cuando entendemos su perdón, entendemos lo que ahora somos en Cristo, entendemos su justicia, su gracia y entendemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. La primera es que amamos al Señor y que nos ofrecemos en sacrificio vivo a Él. Y la segunda es que vivimos apartados para el Señor. No somos perfectos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es perfecto, como hemos dicho ya, está sellado por el Espíritu Santo y no peca, pero nosotros nos levantamos apartados para el Señor, para ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para ir siendo transformados de gloria en gloria cuando ponemos nuestros ojos en la ley de la perfecta libertad de Jesucristo, en la palabra del Señor. Cuando nosotros somos transformados, entonces vamos caminando hacia el Señor y no pecamos, porque sabemos que si pecamos, le damos oportunidad al diablo a que venga a hurtar y a matar, a destruir. Pero una tercera cosa, y es muy importante, no por darle prioridades, pero hay un punto adicional, que la gracia del Señor nos enseña a vivir en santidad. Porque solo la benignidad de Dios, solo la benignidad de Dios, la benignidad de Dios es la que nos guía a cambiar de manera de pensar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos, cambien de manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo no empezó a declarar, pidan perdón, arrepiéntanse, humíllense a sí mismos y pidan perdón, reconozcan sus pecados y confiésenlos. El Señor Jesucristo declaró arrepentidos, es decir, cambien su manera de pensar, dejen de voltear a la ley, dejen de voltear hacia los hombres y ahora volteen hacia mí, porque el reino de los cielos se ha acercado y Jesús empezó a manifestar su misericordia, su verdad y su gracia. Hay muchos
ah, ejemplos en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Continuamente no juzgó a los pecadores, pero salvó a los pecadores. No juzgó a los hombres, aunque habló duramente y habló verdad a los religiosos, a los fariseos, a los que se engañaban a sí mismos, pero tuvo misericordia y compasión y manifestó su gracia en abundancia contra todos los pecadores. Dice la Escritura que los pecadores venían hacia él y los religiosos lo rechazaban. Por eso, cuando nosotros entendemos la obra redentora de Jesús y el propósito de Jesús y la palabra de Jesús y el evangelio de la gracia de Jesús y de su justicia, entonces podemos vivir en plena libertad. ¿Recuerdan la historia de aquella mujer que fue encontrada infraganti en adulterio? Y vinieron y la acusaron delante de Jesús, y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se apartaron de la mujer, y la mujer, el Señor Jesucristo le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer dijo: no están ya. Y el Señor Jesucristo dijo: yo no te condeno. Vete y no peques más. Es decir, el Señor no solo perdonó sus pecados, sino le dio una palabra para que ella pudiera vivir en la libertad de la cual no gozaba, pero que a partir de ese momento tenía oportunidad de gozar si ella creía y permanecía en la palabra que Jesús le dio. Así es que el Señor Jesucristo sanó a los enfermos, levantó a los muertos, resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, vino a manifestar su gloria, su gracia, su verdad, su justicia. Así es que dice la Escritura: continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en el versículo 2 dice: de ningún modo. Esa expresión en el griego significa categóricamente un doble no. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, categóricamente no. Porque solo a través de la gracia podemos vivir libres del pecado. Esto es muy importante que lo entendamos, y es muy importante también que Dios nos llamó a tener una conciencia limpia. Él dice que hizo perfectos a los santificados. El Señor nos compró por precio. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen a Él. Nuestra voluntad tenemos que ponerla en sus manos, aunque Él nos da el derecho de decidir, pero Él nos llama a ofrecernos en sacrificio vivo continuo al Señor, apartados para Él. Así es que absolutamente no, no es pecando para que la gracia abunde, sino es caminando en la palabra para ser transformados, apartados para el Señor, para que el propósito de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Así es que nuestro espíritu, que fue creado en nosotros, fue sellado con el Espíritu Santo, y recuerda, el Espíritu, nuestro espíritu no peca. Así es que cuando nosotros éramos pecadores, sin Cristo, sin Dios, hacíamos cosas buenas, pero no por eso nos convertimos en justos. Seguíamos siendo pecadores. Ahora que somos la justicia de Dios en Cristo, todo creyente, toda persona que cree que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en el Señor y lo confiesas con tu boca, si tú crees en Jesús, en la fe de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, dice la Escritura que eres salvo. Y cuando eres salvo, tienes que aspirar o tienes que poner tu mente y tu corazón en el Señor. Por eso Él es el Señor, quiere convertirse en Señor de tu vida, para que permitas que la palabra te transforme a través de renovar tus pensamientos y vivas en lo mejor de Dios, apartado para Dios, sirviendo al Señor. No para que Dios te bendiga, porque Dios ya te bendijo en todo en Cristo Jesús, sino como resultado de lo que tú eres, una nueva criatura en Cristo. Así es que cuando somos ahora justificados, cuando ahora somos la justicia de Dios en Cristo, si cometemos algún error, porque no somos perfectos en nuestra manera de actuar y en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu es perfecto, una vez más lo decimos, pero si cometemos algún error, no nos convertimos en pecadores otra vez. Nuestra naturaleza, que ahora es
como Jesús es, primera de Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros, sigue permaneciendo igual. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es perfecto, como Jesús es perfecto, y ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que nuestro espíritu no puede contaminarse y no podemos perder lo que Dios ya nos dio. Hay muchos que predican y hay muchos que creen que cuando cometen un error, cometen un pecado, pierden su salvación, o el espíritu se aleja de ellos, o Dios se enoja con ellos. Esto es un engaño y una mentira, porque a lo mejor se condenan o sienten condenación cuando cometen un error grave, pero ni siquiera se dan cuenta cuando cometen errores pequeños. Y dice la Escritura que si no haces el bien, pecas, y todo lo que no procede de bien es pecado. Así es que errores pequeños que a veces ni siquiera consideramos en nuestras mentes o que ni siquiera nos damos cuenta de ellos, son pecado. Así es que como alguien puede fijarse en un pecado, digamos que importante, y no fijarse en los pecados pequeños. Delante de la ley no hay pecados grandes y pecados pequeños. Incumples en uno de ellos, en un punto de la ley, y te haces transgresor de toda la ley. Por lo tanto, fuimos redimidos de la maldición de la ley. Cristo vino a cumplir la ley, a completar la ley para que la ley llegara a su fin, y ahora tú y yo pudiéramos vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. De tal manera que tengamos nuestras conciencias limpias delante de Dios, porque hemos sido justificados no por nosotros, por la obra de Cristo. Tú y yo no somos tan importantes, ni tan grandes, ni tan poderosos para manchar, para deshacer o destruir la obra de Jesús en el Calvario. Los pactos que se hicieron anteriormente entre Dios y los hombres podían quebrantarse por parte del hombre, no por parte de Dios, porque Dios es fiel. Pero este nuevo pacto en el cual tú y yo estamos fue hecho por el Padre y por Jesús, el Hijo. Perfectos. Dios Padre y Dios Hijo, de tal manera que nosotros no podemos anular el nuevo pacto, no podemos manchar el nuevo pacto, no podemos contaminar el nuevo pacto. Antes bien, fuimos introducidos a este nuevo pacto a través de la fe. Somos beneficiarios de este nuevo pacto a través de la fe. Pero nuestras acciones ni nuestra manera de pensar puede estorbar o puede destruir el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero si no respondemos positivamente a través de la fe a la palabra, no vamos a poder apropiarnos de toda la bendición que ya nos fue dada en Cristo. Y entonces quedaríamos vulnerables al diablo. Y el diablo es mentiroso, padre de mentira, y viene a hurtar y a matar, a destruir. Así es que tenemos que considerar que debemos de vivir para Cristo. Cristo es el todo y en todos. Dice la Escritura, vamos a leer ahora Romanos 6, capítulo 6, versículos 20 y 22. Dice así, Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres en cuanto a la justicia. Es decir, cuando éramos pecadores, no podíamos atraer a la justicia, no nos podíamos convertir en justos, éramos libres de la justicia, esclavos del pecado. Aunque hiciéramos cosas buenas, la justicia no podía acercarse a nosotros. La justicia estaba muy lejos de nosotros. Dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte, es decir, el pecado. 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Así es que ahora, viviendo en la justicia, el resultado, el fruto de ser justificados es vivir apartados para Dios. Santos es apartados para Dios. Y como resultado, es decir, el fin de todas las cosas es una eternidad con Cristo. Así es que parte del propósito de Dios es que nosotros, para nuestras vidas, es que nosotros identifiquemos que